InnoPodcast, un proyecto audiovisual de InnoCampus Explora. Buenos días y bienvenidos un día más, o tal vez noche, a un capítulo de InnoPodcast o un proyecto de InnoCampus. Hoy tenemos con nosotros a Emilio Soria. Buenos días. Buenos días. Licenciado en Físicas con premio extraordinario, doctor y catedrático en Ingeniería Electrónica y ahora mismo profesor en Máster de Ciencia de Datos, entre otras muchas cosas. Bueno, buenos días de nuevo. De manera general, ¿a qué te dedicas actualmente? Pues actualmente tengo una parte de labor docente, como bien has comentado aquí en la universidad, en el máster de Ciencia de Datos, en el grado en Ciencia de Datos y también en otro máster que tenemos por ahí de Inteligencia Artificial. Y hay una parte investigadora y desarrollo que la hago con el grupo de investigación IDAL. Sí. Básicamente lo que hacemos es, tenemos proyectos de investigación básica con el Ministerio y tenemos proyectos o contratos con empresas privadas. Justo eso iba a preguntarte ahora más encarado a la inteligencia artificial o también IA, aunque si vamos a Internet realmente no tiene como una definición acotada. ¿Cómo la definirías tú? Pues es muy buena pregunta porque el campo tiene unos 50 años de historia y la verdad es que hasta el día de hoy cada uno va dando una definición, pero a mí la definición que más me gusta es justamente el título del libro, se llama Máquinas Predictivas, que básicamente lo que dice es que todos los sistemas de IA son sistemas que lo que hacen es realizar predicciones. Por ejemplo, cuando estás rellenando el tema del WhatsApp y te sale la siguiente palabra que tienes que rellenar, cuando, por ejemplo, tú te encomiendas a San Google cuando tienes que ir a un determinado sitio en un determinado tiempo, pues te está realizando la predicción de trayecto, o sea, básicamente realizan predicciones. Y cuando esas predicciones son buenas, pues la verdad es que es muy interesante conocer lo que va a pasar en el futuro. Claro, y hablando de futuro, ¿qué crees que nos depara el futuro con esto? Pues hay una palabra que siempre se dice que es prometedor. La verdad es que con la inteligencia artificial el futuro que nos espera es prometedor porque la inteligencia artificial actualmente está basada en los datos y el crecimiento exponencial de generación de datos es espectacular en los últimos años. Pero nada de robots que nos dominan No, ni nada de eso, ¿no? no. Yo creo que hemos tenido demasiada ciencia ficción estos años y cuando hablas de inteligencia artificial a todo el mundo le viene a la cabeza Terminator, Skynet y demás, cuando en verdad tenemos aquí cerca todo el tema de Rusia y Ucrania que es peor todavía que Terminator. Sí, la verdad que sí, justo eso, sí. Siguiendo más o menos con este tema de la inteligencia artificial, ¿qué consejos le darías a un estudiante que quiere dedicarse a esta rama? Pues consejos, bueno, simplemente es una rama que está creciendo mucho. Hay compañías muy grandes metidas en este sector, como puede ser Google, como puede ser Microsoft, Apple también está ahí, LinkedIn, y cada día el número de publicaciones y el número de descubrimientos crece. Entonces simplemente que se va a encontrar en un campo donde hay que trabajar muy duro para estar más o menos al día de lo que está pasando. Luego, pues lo clásico, tiene que tener una mente analítica por la parte de matemáticas y de modelos que se desarrollan. Tiene que también saber programar medianamente bien, porque todos estos modelos corren evidentemente en ordenadores. Y luego también tiene que tener una mente creativa. Es decir, al final, una mente Curioso. creativa. Al final tú lo que necesitas es un determinado problema, tienes que aplicar un determinado modelo, entonces tienes que tener la suficiente creatividad para justamente saber qué modelo tienes que aplicar en todo momento. Cuando hablas de modelos, más o menos ¿a qué te refieres? Haznos una explicación así para que la gente de casa lo entienda. Pues en verdad, cuando yo hablo de modelos, son modelos matemáticos, son modelos, por ejemplo, en los cuales el índice de masa corporal, por ejemplo, es un modelo. Ah, claro. Tú ahí das una altura y das un peso y te devuelve un índice de masa corporal. Básicamente es un cociente. Entonces, cuando yo hablo de modelos es lo mismo que un índice de masa corporal, pero con más variables. Con muchos más datos. Y mucho más alta complejidad en vez de una división, sí. Jolín, vaya tela. Y ahora ya introduciéndonos un poco más a lo personal, eres fundador del grupo investigador IDAL, Intelligent Data Analysis Laboratory. ¿Me equivoco? No. ¿Cómo definirías tu perspectiva del IDAL? O cuéntanos un poco los proyectos que se han ido desarrollando a lo largo de los años. Pues el grupo de investigación
nació hace ya unos cuantos años y nació justamente por el crecimiento exponencial de los datos. O sea, lo que nos dimos cuenta en ese momento que se están generando muchísimos datos y que iba a llegar un momento como el que tenemos ahora, donde iba a hacerse necesario analizar todo ese conjunto de datos. Entonces decidimos, digamos, especializarnos en el procesado y en la analítica de datos. Y claro, cuando uno piensa en datos, lo que uno piensa es en números, una hoja Excel llena de números por ahí por todos sitios, cuando en verdad para nosotros dato es cualquier pieza de información. Es decir, nosotros, por ejemplo, consideramos dato un texto. De un texto puedes sacar conclusiones de forma automática. Para nosotros, por ejemplo, un dato es una imagen. Cuando tú tienes un sistema de inteligencia artificial que te reconoce caras, ese sistema de inteligencia artificial está tomando como base una imagen que es un dato. Un vídeo para nosotros es un dato. Un vídeo también. Sí. Para nosotros, en definitiva, es cualquier cosa que contiene una información es un dato. Entonces, es un grupo especializado en extraer conocimiento de cualquier tipo de dato. Entonces, hemos trabajado con imágenes, con vídeos, con texto, ¿Alguna con números. funcionalidad a la que habéis llegado con eso o algún dato así impactante que puedas comentar? Pues a ver, los últimos proyectos, por comentarte algo, el último proyecto que hemos desarrollado en una empresa privada es para determinar, digamos, falsedad o no de DNIs. Cuando Claro, tú ahora bastante con relevante. tienes que mandar copias de DNIs y demás, pues ahí hay un factor clave que es el tema de que sea verdadero o falso. Otro proyecto también de imágenes que hemos cerrado hace poco es el determinar el tipo de insecto que hay en los silos de cereales. En los silos de cereales, que es donde se almacenan los cereales, hay un problema que son los insectos. Pero no tenía ni idea, la verdad. Si tienes una plaga de insectos, te quedas sin cereales, se lo comen. Eso está claro. Entonces, allí lo que tienen es como una especie de es papel pegajoso, donde los insectos se quedan pegados. Ponen. Y en esos silos, cada cierto tiempo van los especialistas, entran, miran el papel y cuentan. Claro, ese sistema es un poco rudimentario. Entonces lo hemos cambiado por una pequeña cámara donde se coge imágenes de forma continua de ese papel pegajoso y hay un sistema que automáticamente segmenta dónde está el insecto y lo clasifica. ¿Y clasifica qué tipo de insecto es? Sí, porque no es lo mismo tener un silo lleno de moscas Obviamente, que sí, tener sí. un silo lleno de langostas, y no me refiero a las del mar, sino de langostas que te pueden dejar el silo hecho unos zorros en unos cuantos días. Pero es súper curioso el hecho de que podáis llegar a saber hasta qué tipo de insecto es, que supongo que de eso se trata básicamente el progreso que hacéis vosotros. Hablando de eso, el manejo ese de datos, porque al final no es algo básico como puede ser, me paso al pendrive el documento este y se lo paso a mi compañero. Tendrá mucho más peso. Sí, digamos que una inversión importante y interesante estos años han sido en equipos, en servidores, para manejar justamente servidores, dispositivos de cálculo y discos duros, que bueno, aunque ahora es relativamente barato. De todas maneras, en los últimos proyectos estamos teniendo una tendencia hacia la nube, hacia el cloud. Sí, o sea, a ahora, dejarlo allí en la nube. Normalmente hace unos años todo se procesaba en local, tú tenías tu máquina que podía estar aquí o podía estar en el piso de arriba, como lo tenemos nosotros. Sí. O bien ahora te puedes ir a la nube. Amazon Web Service te ofrece servicios de cálculo, Microsoft también, Google también, IBM también tiene su nube. Entonces tú lo que haces es contratar pues unos servicios de cálculo durante un tiempo. Y contratas unos servicios de almacenamiento durante un tiempo. Y entonces, en vez de hacerlo en un dispositivo que tienes encima de la mesa, lo estás haciendo en un dispositivo que puede estar en Estados Unidos, pero Claro, te está haciendo obviamente. todo el cálculo allí. Claro, y que por ejemplo te puedes ir tú a cualquier sitio y lo puede tener otra persona o tenerlo tú mismo de, ay, se me ha olvidado este documento, lo tienes en la nube. Sobre todo también es la una eficacia. cuestión, en nuestro caso es una cuestión de precio. ¿A qué te refieres con Pues eso? porque imagínate que tú tienes que procesar una cosa, el tema de los insectos que he dicho antes. Nosotros, para hacer el modelo de inteligencia artificial, coges los datos, ajustas el modelo y una vez que lo tienes ajustado ya lo pones y empieza a funcionar él solo. Digamos que el coste computacional grande es el ajuste del modelo. Entonces, para ese ajuste, como es una cosa que lo tienes que hacer en muy poco tiempo,
te sale económicamente mejor contratar las máquinas de Amazon, un día, 2 días, una semana, haces el modelo, lo coges y ya está. Porque la otra alternativa es compras un equipo que ya te tienes que quedar tú. También necesitas espacio y necesitas muchísimas cosas que influyen. Y ahora ya hablando de Didal también, seguimos ahí. ¿Qué perfil buscáis? Porque, por ejemplo, únicamente ciencia de datos, buscamos también biólogos, físicos. ¿Buscáis esa multidisciplinaridad? Nosotros somos todos multidisciplinares. Hay una parte importante de físicos, yo soy físico, porque yo cuando estudiaba no existía todas las titulaciones de datos. Tenemos ingeniero de telecomunicaciones. Ah, mira, mi rama. Tenemos también bueno, la verdad es que el núcleo es ingeniero de telecomunicaciones, físicos, porque digamos cuando empezamos a hacerlo eran las 2 titulaciones que teníamos aquí en la escuela. Sí. Pero ahora, digamos, la cosa está creciendo y estamos incorporando las nuevas figuras de becarios que están entrando, pues son ya tipo con el máster en ciencia de datos, vamos a incorporar pronto a en ciencia de datos. Ahora mismo acabo de cerrar una plaza para un ingeniero, digamos, a un grado en ingeniería multimedia. Ah, mira, ¿ves? O sea, vamos, lo acabo de firmar esta misma mañana. O sea, que vamos integrando a perfiles según el tipo de problema que tengamos que desarrollar. Claro, porque depende mucho de dónde queráis encarar, podréis tirar de unos profesionales. Por ejemplo, hemos tenido problemas de salud donde hemos cogido a ingenieros biomédicos. O sea, que depende del problema donde estemos, cogemos a un especialista o cogemos a otro. Claro, que siempre tenéis la oportunidad perfectamente de poder entrar a EDAL, no hay ningún problema. A nivel personal ahora y también profesional, ¿cuál consideras que ha sido el proyecto que más te ha impactado para crecer? Normalmente siempre las primeras experiencias, y más si son un poco así especiales, son las que más marcan. O sea, cuando uno empieza a montar en bicicleta y se cae y tú luego le preguntas, ¿te acuerdas de la última bicicleta? Siempre piensa, no, me acuerdo el día que me caí. Sí, Pues, tal cual, justo. Aquí suele pasar más o menos lo mismo. O sea, yo me acuerdo de mis primeros proyectos con farmacéuticos, porque fue un choque que a mí luego me ayudó en el resto de mi carrera. O sea, yo venía de acabar físicas, muy matemático, muy cuadriculado. Sí. Me encuentro en un mundo totalmente diferente, que era farmacia, donde los modelos se ven con otro prisma, donde hay otras necesidades que son, digamos, evidentemente la calidad del paciente, donde tú desarrollas unos sistemas que van a tener su impacto en el futuro de la gente. Claro. Entonces, claro, ese primer proyecto fue el que te va cambiando la mentalidad de decir, bueno, tienes una cierta mentalidad, pero esa mentalidad la tienes que ir adaptando al problema en el que te encuentres. Entonces, el primero que encima me acuerdo que era predicción de intoxicación de dioxina en pacientes, digamos, en pacientes mayores. La dioxina es un fármaco que se les da para regular el corazón. Sí. Y el problema que tiene ese fármaco es que muchas veces provoca efectos adversos. Claro, bueno, al final como todos los medicamentos. Te ves al abuelito que lo coges corriendo, te lo llevas al hospital, hay que hacer un montón de pruebas. Y entonces ahí lo que se determinaba era intentar sacar un modelo experto que predijera la probabilidad de que a ti dándote dioxina tuvieras un problema esta noche o mañana. ¿En qué periodo de tiempo a lo mejor te saldría ese problema? Qué interesante, la verdad. Bueno, no saldremos. Hombre, faena tendréis seguro y más ahora. Y hablando más de gestión, ahora, ¿importa más que una persona, así filosóficamente hablando, sea capaz de gestionar un poco de todos los temas de su grupo? ¿O es preferible un grupo de personas que sea especialista y que haya una buena comunicación entre todos ellos? En la pregunta me han mezclado 2 cosas, gestión profesional y gestión personal. Porque claro, tú tienes una gestión profesional en cuanto que cuando algún proyecto a nivel técnico se atasca, sí, pues siempre, digamos, van al que tiene más años y le preguntan de, oye, y ahora que nos hemos atascado aquí, ¿por qué camino tiramos? Eso sería una pregunta. Y la otra pregunta que también está engarzada ahí es la gestión personal del día a día. Es decir, todos somos muy especiales, todos tenemos unas personalidades diferentes y llevar a un grupo de personas la verdad es que es complicado. Complicado. Muy complicado pues porque
pues eso, uno piensa una cosa, hay algún comentario encima de la mesa, uno se lo toma por donde no es. Pero vamos, resumiendo básicamente, a nivel cómo gestionamos el IDAL, pues de una manera muy sencilla, es un grupo extremadamente democrático, donde cualquier persona que entra el primer día tiene la capacidad de decirle en la mesa donde se encuentre cualquier cosa a cualquiera del IDAL. O sea, es una regla para nosotros de oro. El que entra al último tiene igual de peso que el que estaba el antes. más antiguo. Y nos ha funcionado muy bien. Entonces realmente lo que se basa es la comunicación pura y dura y el no creer que eres más que otro, No, al final, pues por eso, llevar. vamos, eso es nuestro lema. Y luego encima el tema de los cafés continuos. Yo soy partidario, siempre digamos los problemas se solucionan de vamos a tomar un café, Sí, lo hablamos. ¿Cuál es mi problema? Que al cabo del día llevo una cantidad de cafeína en el cuerpo interesante. que no puedes llegar a dormir, No. probablemente. O sea, todo se soluciona con un café. ¿Podríamos decir que ese es tu lema de vida? El problema es que si lo dejas, esto pasa lo mismo que, bueno, utilizamos un símil médico, que los tumores. Si lo dejas crecer, la cosa se hace grande y acaba con cualquier Ya organismo. acaba peor. Entonces aquí siempre, normalmente a mí me gusta siempre hablar con todo el mundo. Hablamos todos los días, siempre podemos intentamos hablar todos y cuando ves que hay algún problema se habla, se toma un café y se soluciona. Sí, sí. Bastante curioso. Me lo tomaré ahora a partir de ahora. Y ya para finalizar, ¿qué consejo le darías a tu yo pasado? ¿Qué debería cumplir sí o sí? Algo imprescindible. Algo imprescindible, pues una cosa que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo, a ver, yo lo tenía ya un poco de serie desde que comencé, pero algo imprescindible siempre es, siempre ponerte en el lugar del otro, siempre. Porque al final, muchas veces con el tema del día a día no lo puedes hacer. Y entonces tú vas a tu mundo, de repente te desconectas con el resto de la realidad, tú tienes mucho trabajo, no puedes mirar, abrir, y cuando no abres, pues muchas veces pasan a tu alrededor cosas que no las ven. Y luego dices, mira, pues si hubiese estado atento a esta cosa. Pero de todas maneras, eso es un consejo que yo le daría, pero es imposible cumplir. O sea, vamos todo el día con tanto trabajo y con tantas imposiciones que al final es muy difícil. Ya, el ser capaz de gestionar tanto trabajo como vida Exacto. personal. Y también otro consejo que le daría sería capacidad de decir que no. Sí. Yo creo que sí, porque al final lo que pasa es lo que le llaman la mochila de la... ¿Cómo es? De que te falta algo, o sea, la mochila de que sí, como has pasado en el pasado hambre, por decirlo de alguna manera, o falta proyectos, pues te ves obligado a decirle a todo que sí. Te llega cualquier proyecto, cuando en verdad, digamos, hay que aprender también a decir que no. Pues, A decir a no a los proyectos que realmente no te correcto. gustan. Sí, sí. No querer abarcar por donde no te Pero va ya la estoy cosa. aprendiendo, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, ya poquito a poco y ya iremos aprendiendo porque al final todo es aprendizaje puro y duro, Sí, sí. la Eso verdad. tenemos. Bueno, y con esto la verdad que acabamos. Como sabéis, podéis seguirnos en Twitter, en Instagram, TikTok y próximamente en Spotify. O sea, muchas gracias por habernos oído y muchas gracias a ti, Emilio, por haber Gracias. estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Síguenos en las redes sociales @innocampus UV.